Si para saber qué está pasando con un cliente tienes que abrir WhatsApp, revisar tu correo, mirar tus notas o intentar recordar de cabeza qué habían quedado, probablemente todavía no tienes un sistema claro para gestionarlo. En este video vamos a crear esa estructura desde cero y para hacerlo voy a utilizar un negocio real, mi propio negocio de servicios, donde he ido implementando estos sistemas poco a poco. Te voy a enseñar todo, desde cómo lo organicé y sobre todo cómo puedes llevar esta lógica a tu propio negocio. Bienvenidos a eAutomatics, yo soy Manuel Estrada y aquí hablamos de organizar primero, automatizar después y construir sistemas que realmente podamos utilizar en el día a día. Vamos paso a paso. Antes de abrir eAutomatics vamos a hacer algo muy importante. Vamos a olvidarnos por unos minutos de la herramienta que vamos a utilizar. Porque un CRM, un formulario o una automatización no arreglan un proceso que todavía no está claro. Primero vamos a ver un esquema para tener una idea de cómo debería funcionar nuestro proceso, porque desde ese punto de partida va a ser mucho más fácil construirlo. Paso número 1 es definir por dónde entra un cliente. ¿En qué momento considero que una persona entra realmente a mi sistema? Por ejemplo, en mi negocio de trámites yo recibo personas desde YouTube que normalmente dejan comentarios, preguntas. También tengo Instagram y TikTok y Facebook que aún no lo he abierto, pero también por aquí recibo preguntas, comentarios. También me escriben directamente personas por medio de recomendaciones y otros canales como el correo electrónico. Pero esa interacción que tenemos en redes sociales no significa que inmediatamente deban convertirse en un cliente dentro de nuestro CRM. ¿Y por qué no? Porque muchas veces las personas que nos contactan a través de las redes sociales solo tienen una duda específica y no necesariamente quieren adquirir nuestro producto o servicio. Entonces sería irrelevante ingresarlos dentro del sistema. Yo, por ejemplo, cuando abrí mis redes sociales no sabía exactamente por dónde atenderlos. Entonces es necesario definir cuál va a ser la puerta de entrada de todas las personas que realmente están interesadas en adquirir tu producto o servicio. En este caso, o en el caso de mi negocio de servicios, yo la puerta de entrada lo he hecho a través de un formulario. Cuando una persona completa el formulario, yo ya tengo la información necesaria para revisar su caso y empezar a gestionarlo. Esto definitivamente evita llenar el sistema de conversaciones que quizá nunca lleguen a convertirse en una oportunidad real. Entonces solamente ingresan al sistema las personas interesadas que han completado el formulario. No te preocupes que más adelante vamos a ver cómo hacer un formulario paso a paso, pero es muy importante entender primero el concepto y por qué es importante la puerta de entrada a tu sistema. Paso número 2. Define qué necesitas saber de cada cliente. Una vez que alguien entra a tu sistema, la siguiente pregunta es: ¿qué información necesito para poder empezar a trabajar? Por ejemplo, los datos más importantes que uno necesita para empezar a trabajar con un potencial cliente normalmente son el nombre, el teléfono y el correo. Y evidentemente luego la información del negocio. En este caso, como es un negocio de trámites, pues las preguntas necesarias son qué tipo de trámite necesita, la nacionalidad, porque dependiendo de dónde es la persona, se aplican distintos criterios de extranjería. Y un mensaje explicando el caso o alguna información que quiera aportar la persona. No se trata de almacenar datos sin sentidos, sino solo información que tenga utilidad dentro del proceso. Por ejemplo, ahora te voy a mostrar el formulario que yo utilizo dentro de mi negocio de trámites. Estos son los datos que yo solicito para empezar con un cliente. Datos muy básicos: su nombre, su apellido, su WhatsApp para poder enviar la información, el correo electrónico y que me especifique qué trámite va a realizar. En este caso son solo 9 servicios. Otras de las preguntas que hago es en qué país se encuentra actualmente. Esto es importante porque dependiendo dónde se encuentre, el trámite se realiza de una u otra manera. Y como nos encontraste, esto para mí es relevante porque me permite saber en qué red social me conoció y esto me ayuda a tener datos para poder yo enfocar mi contenido o aumentar mi presencia en esa red social. Como ves, son solamente 7 campos que yo utilizo, porque si pido más información, el formulario se vuelve mucho más complicado y esto de alguna manera reduce la voluntad del potencial cliente para registrarse. Cada dato debe tener una razón. Si pides un dato que no necesitas para atender al cliente,
al menos en la primera parte, probablemente tampoco necesites pedirla. Paso número 3. Define el recorrido del cliente. Este es uno de los temas más importantes del video. Ahora ya sabemos cómo entra la persona y qué información necesitamos pedirle. Pero falta una pregunta fundamental. ¿Qué pasa después? Aquí fue donde empezó para mí pensar en el negocio como un proceso, porque prácticamente en todo negocio los clientes pasan siempre por una serie de etapas. Y te voy a mostrar cómo tengo en mi negocio de servicios de trámites estas etapas. Por ejemplo, la primera etapa por la que pasa un potencial cliente que está interesado en que yo le resuelva su trámite es en esta. Una vez que el cliente ha completado el formulario, entra como nuevo lead o nuevo cliente interesado. Luego pasa a la parte en que revisamos su trámite, revisamos si lo podemos ayudar. Luego realizamos un contacto preguntándole por información. Después le enviamos un presupuesto. Luego el cliente tendría que enviar el pago inicial y una vez que se confirma el pago, empezamos con el trámite. Entonces pasaría a la etapa de trámite en gestión. Lo importante no es copiar exactamente estas etapas. Lo importante es poder mirar a una persona y saber exactamente en qué etapa se encuentra de tu proceso de negocio. Porque una asesora podría tener distintas etapas, una agencia tendría otras y un fotógrafo también. Pero la lógica es la misma. Todo negocio tiene un recorrido comercial con cada cliente. Si tu sistema puede responder rápidamente la pregunta de en qué etapa se encuentra cada cliente, ya estás ganando claridad en tu negocio. Paso 4. Define qué tiene que pasar en cada etapa. Aquí elevamos un poco el concepto sin todavía entrar en automatizaciones. Tener etapas bonitas en una pantalla tampoco es suficiente. Cada etapa debería tener asociada una acción. Por ejemplo, cuando entra un nuevo lead, ¿cuál es la acción que voy a tomar yo? En mi caso es revisar esa información. Una vez que has revisado esa información, pasas a la etapa de caso en revisión. ¿Y aquí qué vas a hacer? ¿Cuál es la acción? Pues decidir si puedo ayudarle o no. Luego realizo el primer contacto y aquí la acción es continuar con la conversación para explicarle pues el proceso del trámite o lo que consideremos dependiendo de nuestro negocio. Una vez que has terminado esa conversación, evidentemente le vas a tener que enviar un presupuesto. Y aquí, en esta etapa de envío de presupuesto, lo único que queda es esperar y luego hacer un seguimiento. Una vez que se hace el seguimiento y ha pagado el cliente, pasa a la etapa de pago confirmado. Y aquí, pues la acción es comenzar ya con la gestión de su trámite. Una vez que se empieza ya con la gestión, pues pasa a la etapa de trámite en gestión. Y la acción es realizar ya el servicio. El objetivo es que cuando tú veas cada etapa, no tengas que pensar qué voy a hacer ahora. El propio proceso debería ayudarte a saber a ti y a tu equipo cuál es el próximo paso. Cada etapa necesita siempre un paso siguiente. Paso 5. Separa lo manual de lo automático. Aquí conectamos directamente con la filosofía de eAutomatics. Y ahora sí podemos empezar a hablar de automatización. Pero fíjate que lo estamos haciendo ya al final. Primero hemos entendido el proceso. Ahora podemos mirar cada tarea y preguntarnos, ¿esto necesita realmente a una persona o puede hacerlo el sistema? Por ejemplo, revisar un caso concreto puede necesitar criterio humano, pero registrar los datos que una persona acaba de completar en un formulario no debería obligarme a mí a completarlos de manera manual. Crear el contacto puede automatizarse. Colocarlo en una determinada etapa también puede automatizarse. Enviar determinadas confirmaciones puede automatizarse. Enviar también seguimientos puede automatizarse. Pero la automatización viene después de haber entendido el proceso. Por ejemplo, aquí vemos que una persona sí es necesaria para revisar un caso, tomar decisiones, atender situaciones especiales y realizar el servicio. El sistema lo que tiene que hacer es guardar la información, crear el contacto, organizar dentro del pipeline, enviar los recordatorios y ejecutar las tareas más repetitivas dentro de tu proceso de negocio. Las personas son el criterio y el sistema se encarga de lo repetitivo. Paso 6. Dibuja tu sistema completo. Aquí ya juntamos todo. Como puedes ver, este es el proceso de mi negocio de trámites. Si tú tienes un negocio de servicios, puede ser parecido, pero cada negocio siempre tiene ciertas diferencias.
Lo que yo te muestro aquí es para que tú lo utilices de base, porque al final la lógica es la misma. En este caso, la persona interesada me conoce por redes sociales, por YouTube, por TikTok, por Instagram, y me deja sus dudas o recomendaciones directamente en las redes sociales. Pero si realmente quiere que yo le ofrezca un servicio, tiene el formulario en la descripción de los videos o en el perfil de la bio de TikTok o Instagram. Entonces la persona interesada ya me conoce por redes sociales y pasa al formulario si necesita que yo le ofrezca un servicio. El formulario, de manera automática, crearía el contacto dentro del CRM. Yo no tendría que hacer nada manual. De hecho, no lo hago. Si una persona está interesada, completa el formulario y se registra el contacto en el CRM con la información necesaria. No pido más información al principio porque eso se puede pedir más adelante dentro del proceso. Cuando el contacto entra en el CRM, envío una confirmación de que he recibido su solicitud y que voy a atenderlo lo más pronto posible. El contacto inicia como nuevo lead o cliente interesado. Una vez que yo lo veo dentro del proceso, pues paso a una siguiente acción. El sistema me envía un recordatorio en caso aún no lo haya atendido. Tengo un plazo establecido. Una vez que he atendido al cliente, pues y ha aceptado, pasamos a la etapa del servicio. Ofrecemos el servicio y una vez que el cliente hace el pago, hacemos un seguimiento informando de cómo va el proceso o en caso de que no nos haya respondido, porque siempre hay clientes también de que se registran, le enviamos la cotización y luego ya se desaparecen, no contestan. Entonces hay un seguimiento cada 48 y 72 horas para reactivar a este cliente. Y una vez que se ha hecho el seguimiento, pasamos a la etapa de cliente finalizado, pero no termina ahí, porque el sistema envía de manera automática la solicitud de una reseña para que la pueda dejar en Google My Business. De hecho, todas las reseñas que tengo en mi Google My Business han sido enviadas de manera automática. Entonces te las muestro para que veas de que esta parte también se puede automatizar. Esto que estás viendo es realmente la base de todo sistema. Todavía no hemos creado ninguna automatización complicada. Simplemente hemos definido cómo debería viajar una persona desde que muestra interés hasta que termina con nuestro servicio. Y esto es lo que vamos a construir en esta serie. Todo el proceso comercial. Y todo lo que acabamos de hablar se convierte en esto. Por ejemplo, aquí en esta pestaña tengo los contactos que se han registrado de manera automática. Aquí puedo saber en qué etapa se encuentra cada cliente y después tengo diferentes sistemas o automatizaciones que se encargan de las tareas repetitivas. Todo esto no lo he construido en un solo día. Fui solucionando una parte cada día y eso es exactamente lo que vamos a hacer dentro de esta serie, ir construyendo paso a paso. Entonces ahora te voy a enseñar todo lo que hemos visto, pero con un ejemplo real. Digamos que una persona está interesada y decide completar el formulario. ¿Qué va a pasar? Voy a completarlo con mis datos como si yo fuera un cliente interesado. Voy a poner mi WhatsApp también. Mi correo electrónico. Voy a elegir un trámite. El país donde vives. Voy a poner España. ¿Cómo nos encontraste? Voy a poner YouTube. Acepto los términos y doy clic en Quiero iniciar mi trámite. Vamos a ver qué pasa. Una vez que he completado el formulario, me aparece este mensaje: gracias por tu consulta, he recibido tu información correctamente, revisaré tu caso y te responderé para indicarte el siguiente paso. Como pueden ver, inmediatamente ya se ha completado dentro del CRM el contacto. Aquí vemos el nombre, el correo electrónico que he puesto. Luego iría a la pestaña de oportunidades, que es nuestro pipeline, y vemos que el contacto se ha registrado como nuevo lead. Entonces aquí yo revisaría qué trámite necesita y lo contactaría. Evidentemente no estoy todo el día aquí metido en el sistema para ver si se ha generado un nuevo lead, sino que me llega un correo electrónico avisándome que hay un nuevo contacto, un nuevo lead y qué trámite necesita. Entonces con esta información yo ya sé que hay un cliente interesado y me pongo en contacto con él. Entonces yo tengo una automatización que le da la bienvenida al cliente automáticamente. Por ejemplo, al cliente le llegaría esto: hola, el nombre del cliente yo no lo he tenido que redactar, como pueden ver. Gracias por escribirme, he recibido tu información correctamente, revisaré la información y te contactaré para indicarte el siguiente paso según tu trámite. Un saludo y la firma. Esto es de manera automática.
Luego también, como tengo conectado el WhatsApp, inmediatamente le llega una respuesta una vez que ha completado el formulario, donde le digo: hola, el nombre del cliente, gracias por completar el formulario, he revisado tu solicitud sobre el certificado de soltería apostillado y le explico un poco cómo es el trámite. Esto evidentemente es automático. El trámite es 100% presencial en Perú y lo realizaríamos en estos pasos. Le explico los pasos, que es una emisión del documento, certificación, apostilla para uso en el extranjero. Y le indico que nos encargamos de todo el proceso por ti. Esto antes yo lo hacía de manera manual, con plantillas, y me tomaba mucho tiempo porque al principio era sencillo porque me llegaba 1 o 2 clientes, pero cuando tienes 5 o 10 es imposible escribir de manera manual sin perder tanto tiempo. Bueno, y una vez que el cliente ha pasado por todas las etapas, ya he revisado su caso, ya le envié el presupuesto, ya me aceptó el presupuesto, ya realizó el pago, ya gestioné el trámite, ya finalicé y queda un pago pendiente, cobrar ese pago pendiente, y una vez que el trámite está entregado y cerrado, pasaría a la etapa final. Eso es gestionar clientes con un sistema. No significa eliminar el trato humano. Significa que la información y el proceso dejan de depender de tu memoria. Si estás empezando, no intentes construir todo esto hoy mismo. Haz simplemente este ejercicio. ¿Por dónde entra un cliente? Ya hemos visto que el cliente te puede conocer por muchas redes sociales, pero eso no significa que debe entrar en tu sistema porque no sabemos si está realmente interesado. Entonces, ¿por dónde entra un cliente? Eso tienes que determinarlo, que normalmente suele ser por un formulario. A no ser que tengas una tienda física, que sí, evidentemente, es la persona entra cuando llega a tu tienda, ¿no? Pero en este caso, como es un negocio online, el cliente entra por medio de un formulario. ¿Qué información necesito de él? Solo información necesaria y relevante para el primer contacto. Más adelante puedes pedirle más información para su caso específico. Pero en principio, mientras más corto sea el formulario, tendrás una mayor tasa de que los clientes completan el formulario. Luego, ¿por qué etapas pasa? Es muy importante saber qué recorrido tiene el cliente. Para cada negocio será un recorrido distinto. Entonces tienes que dibujar el recorrido que hace tu cliente. Tú lo vas a conocer mejor. Luego, ¿qué tengo que hacer en cada etapa? Es importante saber, al mirar simplemente la etapa, cuál es el siguiente paso, qué acción tengo que hacer yo para que el cliente avance y terminar el proceso de venta. Si tienes muchas etapas, también el proceso se puede volver muy cargado. No hay que ser muy específicos. Puedes incluir en una etapa distintas tareas. No confundamos una etapa con las tareas, porque puedes confundir una etapa con una tarea y puedes generar un pipeline muy extenso que sea complicado para ti de seguir y para tus colaboradores. Y 5. ¿Qué tareas repito constantemente? Esto es muy importante saberlo porque te va a permitir automatizar más adelante. Con estas 5 preguntas ya tienes tu primer borrador para tu sistema. El primer sistema que hagas no va a ser perfecto, pero ya puedes empezar a determinar o tener más claridad de cómo va a quedar tu proceso comercial. Hoy no hemos automatizado nada y precisamente esa era la idea. Antes de crear workflows o mensajes automáticos o alguna otra cosa, necesitamos entender cómo queremos gestionar a nuestros clientes. En mi caso, esta fue la estructura para poder organizar mi negocio llamado Trámites con Ángel y después ir construyendo cada sistema encima. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer en los próximos videos. En el siguiente video vamos a empezar con la puerta de entrada, cómo crear un formulario paso a paso para captar clientes y organizar su información desde el principio. Si estás construyendo tu propio sistema, puedes seguir esta serie paso a paso. Y si quieres que veamos cómo podrías aplicar esta estructura en tu negocio, tienes el formulario de eAutomatics en la descripción. Nos vemos en el próximo video.